Bueno, Paula, ¿dónde estás ahora? ¿Estás en tu casa en, en en DC? Washington, D.C. Sí, es una fresca. Sí, sí, ya veo el buzo, cero Sí. envidia en este caso. Acá No, verano, el prefiero el sur, calor. preferí calor. Bueno, Paula, hace un tiempo, hace un par de años ya publicamos aquel trabajo a partir del registro que teníamos en las UCI latinoamericanas, de que incluso en enfermedades muy frecuentes, pediátricas de toda la vida, admitidas en UCI, ¿no? De esos niños que tienen bronquiolitis, que terminan ingresados en una UCI, que necesitan intensivos porque están críticos, hay un porcentaje que terminan con una enfermedad nueva, por llamarlo de algún momento. Ujú, Es decir, se generó una nueva morbilidad. Y esto es como la bronquiolitis, una enfermedad que sabemos que tiene una mortalidad que no es despreciable por el volumen poblacional de bronquiolitis y por eso todo el hype, un poquito, me parece que hay mucho hype con las vacunas anti-BRS, pero bueno, vamos a no meternos con la vacuna BRS hoy. Pero bueno, es una enfermedad que todo el mundo quiere encontrarlo, por lo menos mitigar desde el punto de vista poblacional. Ahora, en esa enfermedad que sabemos los pediatras, que es una enfermedad que incluso están, cuando el niño, o los pocos niños que necesitan cuidados críticos, ventilación mecánica, eso, y que sabemos que por lo general son unos días de gravedad y que cede la enfermedad, incluso si hay una morbilidad residual y los niños salen con mayor dependencia de cuidados. Yo qué sé, salen de la UCI necesitando oxígeno, alimentación por sondas, un tiempito, hasta que después recuperan. El problema, y esto es una nueva realidad compartida en toda Latinoamérica, en todo el mundo, ¿va? Es que los cuidados intensivos generan, por su éxito, de alguna manera, porque la mortalidad disminuye en los lugares donde hay cuidados intensivos, pero por su éxito también genera otros problemas que yo no sé, y esa era la idea de hablar, yo no sé si el sistema sanitario de nuestras sociedades están preparadas ya no para bronquiolitis. Ahora vayamos a tiro. Los sobrevivientes a la prematurez extrema. Los niños sobrevivientes de la etapa, ya sobrevivientes desde que nacen con alguna malformación congénita grave, llámese cardiopatías, enfermedades digestivas, cerebrales, ¿no? Que salen de los cuidados neonatales, crecen, sobreviven, pero quedan con muchas nuevas enfermedades. Yo qué sé, desde dependencia de oxígeno, dependencia de tener una traqueotomía para respirar, ventilación no invasiva, yo qué sé, alimentación mucho tiempo parenteral en algunas otras malformaciones. Y esos niños, todos los que hacemos medicina clínica, y lo sabe el sistema por los costos que acarrea, no necesitan una internación nueva en UCI, necesitan una, dos, tres, yo qué sé. Y siguen sobreviviendo, ¿no? Vuelven a sobrevivir. Y de repente un día, vos que sos pediatra generalista, que no tenés idea del mundo de UCI, te llega un niño control que está traqueostomizado con un aparato de ventilación mecánica que tiene en la casa, con una gastrostomía, ponele, y te cayó a la policlínica. O sos una maestra y te llegó ese niño que creció y que necesita oxígeno. A ver, vos cuando empezaste a estudiar cuidados intensivos, como yo, más o menos, no había un módulo medicina general, ni que hablar en pediatría que dijera, a ver, cómo cuidar a esta nueva epidemiología de niños sobrevivientes. Estamos hablando solo de niños, podríamos hacer otro día, aunque no es nuestro palo, los adultos sobrevivientes a los cuidados intensivos. A ver, ¿no ameritaría cambiar nuestras cabezas o preparar el sistema? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo es el nuevo desafío por los éxitos de los cuidados intensivos? Ahí es el disparador. sí, es interesante y es un problema que se da en todo el mundo, no importa si sos de alto ingreso o de bajo o mediano ingreso. Eh, por un lado hay un gran éxito en la baja de la mortalidad en,
en pediatría en general, eh, pero hay un cambio en la epidemiología de las causas de muerte por grupo etario, ¿no? Y de las causas de DALIS también, porque en Traducí menores para el de que no 5 sepa, años, Dalis. de los años de vida ajustados por discapacidad. Entonces, cuando uno ve las causas, la mayor carga de enfermedad y de morbilidad y de mortalidad en menores de 1 año, son las enfermedades congénitas, ¿no? Las enfermedades neonatales. Mm, Pero claro, yo pienso, también me parece que hay que hacer una disquisición entre el niño que nace con una condición congénita, está en la neo y sale de la neo, de sí. un niño que creció sano y está en Mm. la terapia y sale de la terapia, pero porque el sistema actualmente está planteado con esa disquisición, me parece. Creo que no sé, en muchos lugares es bastante común encontrar que después el seguimiento del prematuro de alto riesgo, una vez que sale de la terapia, lo hacen los mismos neonatólogos, pero Bueno, los eso pasa en mi terapistas no país, tienen sí. eso. Sí. Y eso pasa en Argentina, y eso pasa en muchísimos lugares, pero eso no existe para los niños de la unidad de cuidados intensivos Mm, pediátricos. No hay una unidad de seguimiento de paciente de alto riesgo, como mm. lo tiene la NEO. Digo, ¿por qué el neonatólogo lo tiene y el terapista no? ¿Corresponde? O por ahí me pueden decir, no, la verdad que no corresponde, que el Bueno, yo te iba a pediatra de preguntar, cabecera es el que lo ¿vale la tiene que pena que a un seguir. niño que fue Vale, prematuro que tiene exacto. 5 años y lo siga viendo un neonatólogo que no ve niños de 5 años? No, no, me refiero a un niño sano que tiene su Mm, pediatra de cabecera, mm. tiene un problema agudo, entra en la terapia, gravemente enfermo, sale con comorbilidades. ¿Corresponde que tenga acceso a un seguimiento de alto riesgo por parte de un ¿A terapista vos qué te parece? pediátrico? O A mí me parece que no. yo creo que en realidad que no, que el pediatra debería estar preparado para poder seguirlo. Pero creo que uno de los planteos que vos hiciste cuando abriste esta charla es que crees que el pediatra general no está preparado para recibirlo. No Mm. sé, ahora te repregunto a vos, ¿crees que esa es la realidad de los pediatras que no están preparados para recibir un niño que de repente tiene una comorbilidad nueva? Yo creo que no. Y voy a explicar por qué. Por lo menos en mi país, que es la realidad que más conozco, pero a ver, a qué me dedico? ¿Cuáles serían las destrezas necesarias clínicas que tendría que tener? No solo un médico, sino también un enfermero profesional, porque estos niños los que más dependen Ujú, muchas veces es de cuidados de enfermería, es manejos de, por ejemplo, alimentación por sonda nasogástrica, manejo de gastrostomía. Cuando digo manejo, quiere decir, viene con el niño con el botón de gastrostomía salida, ¿qué hago? ¿A quién llamo? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Lo saco del entorno familiar de la casa o lo tengo que llevar sí o sí a un hospital? Un niño que tiene una traqueostomía y tiene un problema con la gastrostomía, yo qué sé, se disloca, se ocluye, no sé, le queda chica. No sé, estoy hablando de ya niños que salieron incluso del hospital. Eh, Preparación como para ver a mediano y largo plazo. Por ejemplo, yo tengo la impresión, ¿no? Y hablo con colegas que no hacen UCI y no tienen idea muchas veces, ni siquiera cuándo indicamos una traqueostomía. ¿Se entiende? ¿Por qué? ¿Cuándo hay que sacarla? ¿Cuál fue la causa? Y tampoco estamos preparados desde el punto de vista de la docencia y la preparación de los profesionales para entrenar a generaciones, para que lo hagan, porque y voy más allá, en la formación del médico general, ya están viendo la otra vez con un cirujano de adultos amigos, digo la otra vez, hace como 2, 3 años, él es un cirujano de adultos, estudió conmigo la carrera y le pasó que en una guardia le tocó un adolescente, un adulto joven, que tenía 19, 20 años, que era un dolor abdominal, ¿no? Un niño que tenía un dolor, un loco que lo llaman a él, que era el consultante, va y ve que en el abdomen había cicatrices de todo tipo y color, y creo que lo que le dijo a la madre fue, él cuando nació tuvo una gastrosquisis. Y lo que pasa es que todos los primeros 2 años de vida tuvo, no sé cuántas cirugías. Mi amigo, muy formado profesional, no tiene ni idea de qué podía haber en ese abdomen, porque no era una enfermedad, ni siquiera que estuviera preparado. ¿Se entiende? Entonces, cuando tenía dolor, ujú. no sabía a qué abdomen iba a entrar. Bueno, imagínate los cardiooperados, los Sí, no, congénitos adultos, con, ¿no? sí. Los tipos operados del tórax.
cuando estuve el año pasado en Duke, me acuerdo que había un grupo, y estuve hablando con colegas de Houston, creo que había un grupo que estaban empezando a, bueno, a armar un grupo entre cirujanos de adultos y cirujanos pediátricos que seguían operando y discutían los pacientes que habían sobrevivido a cardiopatias congénitas gravísimas Ujú. que llegaron a la adultez. Ahora, si vos te pones a pensar de qué edad tienen esas personas que sobrevivieron, yo qué sé, 20 años. claro, 20 años, capaz que Sí, sí, alguno porque 30. ujú. Sí, sí, sucede, Pensalo justo, así, no Paula, importa, tengo pero una compañera justo tuve una que, anécdota personal de una compañera que sucedió una cosa así con su hijo, pero eh, no sé, por lo menos, por ejemplo, en La Plata hay ciertos cardiólogos que se encargan justamente de este pasaje, no es, la transición a es la adultez. sí, 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 para estos casos, que es algo nuevo, obviamente. Eh, pero entonces vuelvo a la pregunta inicial. Si vos crees que esto no se enseña adecuadamente en las currículas, que los pediatras no están preparados para este tipo actualmente, ¿cuál es la solución inmediata entonces? Abrir consultorios porque esto es abrir consultorios de seguimiento de alto riesgo. Bueno, te llamé para ver que me dieras una mano para pensarlo. No lo tengo resuelto. Lo que sí sé que, por ejemplo, los colegas que trabajan en algunos hospitales de mediana y alta complejidad tienen que saberlo, tienen que estar preparados para. Y los que pediatras que tengan como referencia a alguno de estos niños que llegaron a la parte adulta tienen que tener preparación en esto. Eh, claro, no sé en Pero qué. ¿qué pasa con un pediatra común y corriente que siga al niño sano, perfecto, pero un día ese niño tuvo un accidente de tránsito, Mm, siniestro, vial, no accidente, y terminó la terapia, terminó muy mal, bla, 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 todo lo que sabemos, y ahora es un otro tipo de niño el que llega otra a el persona. consultorio. Yo creo que debería el pediatra general poder seguirlo. Mm. Eh, ¿Y cómo lo ayudamos? ¿Cómo lo ayudamos al colega? ¿Entendés? porque estás asumiendo que el colega no tiene esa formación. Es que es lo que me dicen los colegas. Por lo general, estos Ok. pacientes, cuando llega una puerta de emergencia general, los pediatras realmente tienen miedo, terror de este tipo de niños. Además, te asustan. Es Ujú. como cuando te llega una Sí, UCI, sí, uno pero de yo no estos estoy hablando de la descompensados, situación de no te estoy hablando de la agudización. Vos situación decís de lo una crónico. guardia de Claro. emergencia. Yo te estoy diciendo el Mm, seguimiento propio que necesita un niño para evaluar todo, su crecimiento, su desarrollo. El pediatra. mm. Debería poder el pediatra continuarlo, pero con ayuda de otras personas de última, con ayudas de otros interconsultores, pero que no pierda el seguimiento con el pediatra que siempre lo conoció. Creo que esa ayuda que necesita ese pediatra de cabecera que lo va a seguir viendo y debería seguirlo viendo en su consultorio, es una ayuda capaz más especializada, de un interconsultor, de un especialista, que para eso están, ¿no? Pensemos no solo en los que estuvieron por UCI. Estoy hablando de niños con inmunodepresiones, capaz que nunca estuvo en UCI, Ni hablar, sobrevivientes a los eso ni cuidados hablar. oncológicos, que nunca tuvieron una UCI, pero que están requiriendo, no sé, inmunosupresores. Recuerdo siempre una nena, una que fue nena y que tenía como 28 años, la seguíamos admitiendo en el hospital porque, bueno, era conocida de los nefrólogos, pero estaban preparados los nefrólogos que hacen pediatría para una mujer de 28 años. No, y ahí está, y ahí ese Bueno, sí es el problema, ese es otro problema distinto. O sea, uno es el problema de el niño que todavía es mm, niño, sigue siendo niño y lo está atendiendo el pediatra. Y otro es en la transición a la vida adulta, que ahí hay un problemón y eso es un quiebre en la continuidad de cuidados que se da no solo en esa etapa de la vida de la transición del niño al adulto, ni siquiera tiene que ser un niño enfermo. Con el niño sano pasa exactamente lo mismo. En la transición del niño al adulto hay un quiebre y hay mm. una pérdida en el sistema de salud. Y es una pérdida total que después se vuelve a recuperar, capaz las mujeres la vuelven a recuperar, sobre todo con eh, Los controles de embarazo. más relacionado con el embarazo Mm. o no el embarazo, pero cuestiones de prevención del embarazo o eh, controles ginecológicos anuales, pero después todo el resto queda perdido y va eventualmente cuando le pasa algo. Pero
Creo que eso es una problemática no solo del niño con una patología crónica, el Sí. tema de la pérdida de transición, sino de todos los niños en general. Obviamente, si encima tiene una patología crónica, el tema es aún peor. Eh, pero si vamos a pensar cómo es que se pierde esa continuidad, se pierden todos. Eh, Más si sos hombre, las mujeres en ese aspecto, durante la edad fértil, algunas consultas preventivas tienen, algunas, eh, pero relacionadas a su salud sexual y reproductiva. Sí, sí, Y poco y después con la nada. menopausia. Ahora, Eh, alguien s- puede decir, si escucha esto y dice, bueno, estás hablando de una enorme minoría de casos, ¿no? Decir, bueno, está, a nivel poblacional, la mayoría de los niños, bueno, son sanos, no tienen secuelas de ningún tipo, los que tuvieron una UCI, la mayoría no es que queden con secuelas. Eh, el contacto con este tipo de pacientes para el pediatra general y el médico general es contados con los de una mano, capaz que en lo que es un año. Ahora, desde el punto de vista, y ahí necesito tu visión de como salubrista, digamos. La salud pública tiene que velar por los intereses de todos, el velar por la salud poblacional, etcétera, pero tiene que dar recomendaciones o analizar las cosas desde el punto de vista también de cuánta guita salen. Los costos que gastó la sociedad en cualquiera de estos niños, y no quiero ir a la discusión a ver si estuvo bien, si estuvo mal. Bueno, lo que se sabe es que es un costo gigante. Un niño que está, no sé, 60 días adentro de una UCI es un niño que requirió cuidados millonarios, ¿no? Y lo que pasa en nuestros países es que tenemos capaz que UCIs impresionantemente equipadas en Latinoamérica y se va de alta ese niño que la sociedad le aseguró en sociedades un poco más solidarias como las nuestras, ¿no? Porque no dejan de ser sociedad uruguaya, la brasilera, la argentina, son países que la sociedad decide tener una buena sanidad pública, más allá de los problemas que tengamos y que se haya deteriorado, pero vuelve a una casa espantosa, a la pobreza Ujú. extrema. Y allá tengo uno que se Total. llamaba el Michael, creo que era Michael, que me volví loco siendo residente de pediatría hace muchos años, un niño que sobrevivió, que estaba traqueostomizado, qué sé yo, era chiquitito así, y lo vi 3 años después, que había venido para control y estaba arriba de una patineta con 4 hermanos que lo llevaban, jugando así, con lo que podía, porque bueno, se había perdido el sistema. Y yo decía, pero este niño vos te das cuenta que, no sé, este sobrevivió, fue a un A hogar que pesar es de todo. totalmente perdido, salió millones de pesos y nadie lo cuida más. Yo qué Ujú. sé. Capaz que van a lugares que no tienen ni un baño, no tienen agua potable. Sí, total, ¿Por qué total. esta locura? Digo, yo no escucho estas discusiones, ¿entendés? O sea, Sí, eso es tal cual como, como lo estás diciendo, es una particularidad bastante de nuestros países que además también se prolonga la estadía dentro, la estadía hospitalaria, porque no hay un lugar al cual pueda volver. Entonces también se usan, las camas quedan bloqueadas durante con niños crónicos que en realidad podrían tener cuidados domiciliarios y no los tienen, bueno, porque no están se dadas le las quita la condiciones cama para a otro volver. niño que no necesita. Exacto. Sí. Entonces, yo entiendo que la prevalencia de enfermedad crítica en la población pediátrica es pequeña comparado con la gran, amplia mayoría de los niños que son sanos o que tienen, o que si van a tener enfermedades agudas van a ser leves, moderadas, pero también la disponibilidad del sistema de salud parece pocos casos que si van a ser graves, es también poca y es limitada y está colapsada y en parte está colapsada por un motivo que es meramente social, no un motivo de... eh, en realidad se colapsa el sistema por algo que no le corresponde, que está fuera del ámbito hospitalario y eso está colapsando el sistema de salud. Eh, entonces, hay algo que excede al sistema de salud, que es el ambiente en el que vive ese niño, ¿no? Porque uno puede decirme, bueno, pero yo siendo terapista dentro de la terapia, ¿cómo hago para cambiar la realidad de ese niño que vive en una situación de un conglomerado urbano? ¿O qué es lo que puedo hacer?
más que dar intervención al servicio social y Mm, mucho no cambia. Entonces, todo esto entra en un loop que en realidad eh, es una cuestión que es más macro, que es de política pública, de entender que en realidad la salud empieza por otro lado y pasa por otro lado, y que no depende nada más del Ministerio de Salud, sino que depende de vivienda, de educación, de un montón de otras mm. cosas. Sí. Y lleva mucho tiempo poder corregir todo eso. Entonces, ciertos métodos como para paliarlos, mientras tanto, ¿no? Podrían ser, por ejemplo, visitas domiciliares que el mismo sistema de salud haga a las casas, eh, más allá de intentar acomodar la vivienda para que sea lo mejor posible para ese niño que vuelva a su hogar, sí haber un sistema de visitas domiciliarias en el cual prevenga, aunque sea el reingreso. A mí no me olvido más, esto creo que ya lo conté esta anécdota en alguna de nuestras charlas, pero en el año 2013 hubo una inundación muy grande en mi ciudad, en La Plata, Mm, 1 metro y medio de agua, fue un desastre, se murió mucha gente y habíamos ido, yo era residente de pediatría y nos habían llevado, el ministerio nos llevó con unos camioncitos, nos llevaba los fines de semana a, a llevar el centro de salud a los barrios que habían quedado, que habían sido más afectados. Y en realidad cuando llegamos ahí en esos camioncitos, eran barrios que la inundación era una cosa más en su vida terrible. O sea, había sido terrible para la clase media de la ciudad de La Plata que habían perdió todo, pero para esta gente que ya vive en la marginalidad total, era una cosa más terrorífica que les pasaba en su vida. Y aprovecharon que tenían el monolito del ministerio ahí para ir a hacer consultas de cualquier tipo, ni siquiera relacionadas con la inundación. Pero en un momento estábamos con una compañera y vienen unos a buscarnos diciéndonos que vayamos, por favor, a la casa de una mujer, que su bebé tenía una sonda nasogástrica puesta y que creía que se le había corrido y que bla, y que bla, y que bla. Te lo resumo. Para llegar hasta ahí tuvimos que, desde el monolito este, que supuestamente estaba en el centro del barrio, tuvimos que ir en un auto hasta un lugar que ya no se podía acceder más en auto, caminar, caminar por todo un barrial, hasta que llegamos y la casa en realidad era una tienda hecha con banderas, una bandera del Gauchito Gil en el techo, y carteles que habían sacado de la autopista, por supuesto piso tierra, y de ahí sale una señora con su bebé con una sonda nasogástrica que le habían dado el alta de mi hospital. mm. Y yo me acuerdo que en ese momento pensé, ¿qué pedo que tenemos todos? Porque nadie se le ocurrió, nadie pensó a dónde estaban mandando a ese bebé con la sonda y la madre ahí intentándolo alimentar. Entonces, es esto que estás diciendo vos de la incongruencia total. Entonces, hay cosas que al médico que está ahí atendiendo le exceden. Entonces, le exceden. Lo que sí puede hacer es abogacía, ¿no? Desde el punto Sí, desde sí, sociedades científicas y además hacer mira lo que está abogacía para decir, pasando. bueno, la salud no es nada más lo que pasa acá, la salud es todo, pero sí algo que sí se puede hacer desde tu ámbito hospitalario y de atención es mínimamente intentar comprender más cuál es la realidad de esa persona que estás y de esa familia que estás atendiendo. Eh, eso claramente ese ejemplo de ese bebé es que nadie ni siquiera preguntó, sino quién en su sano juicio mandaría a un nene en esas condiciones. Es una sentencia de muerte mandarlo ahí. Eh, Mira, me hace pensar a una discusión que tuve el otro día. En mi hospital estamos viviendo, en Uruguay, estamos viviendo un aumento de la violencia ciudadana, ¿viste? Está pasando en toda Latinoamérica. Y es una realidad que estamos viendo, no solo en terapia, afuera también niños baleados, con heridas de arma de fuego, de todo tipo y color. La otra vez, con una compañera, estábamos en un niño que tenía un balazo menor, digamos, no tenía criterio de internación por su lesión de arma de fuego, era un roce, bueno, nada. Pero claro, los pediatras en puerta lo ingresaron, dijeron, vamos a ingresar a este niño, parece que estaba en el medio de un tiroteo. Y la discusión que traigo, digo, que te digo a vos, que la tuvimos ahí, es ¿cuál es mi rol? ¿Viste? Porque, a ver, ocupa una cama en el hospital, el niño vive en ese ambiente, acá le decimos cantegriles, antes le decíamos cantegriles, después lo dibujamos, le decíamos asentamientos irregulares, es como la Villa Miseria, no sé cómo le dicen ahora en Argentina,
los Sí, slums, conglomerado estos urbano. conglomerados, claro, le ponen un dibujo un poco Villa Miseria, favela, lo que quiera. En donde, bueno, hay una violencia vinculada a distintos tipos de grupos, ¿no? Narcotraficantes, no sé, mil cosas. Claro. Ahora, los pediatras estamos inmersos atendiendo niños cada vez más con este tipo de realidades. Ahora, ¿yo qué hago? ¿No? Me llega este niño y sé que si le doy el alta, porque no tiene un criterio, no es que le pegaron un balazo en la cabeza, nada, nada, tuvo una herida, sí. Y sé que va a ir a esa casa, que capaz que lo matan a las 2 semanas. ¿Se entiende? Porque ahí es Ujú, como más de página de amarillismo periodístico, ¿no? Le dieron el alta y lo mataron el otro día. Esa página del diario, del periódico, no va a estar llena por... Era un chiquitito con, no sé, pongamos, síndrome de Down, mil malformaciones, vino un BRS, lo reventó y le dieron el alta a la casa que no tiene baño. A ver, es como pegarle un tiro también. Sabés que le van a pegar ujú. un tiro, muy altamente probable que se le pegue un tiro. Ahora, es real que no, los médicos no estamos haciendo abogacía de esto, porque No, entramos no, como en un manto de capaz que tolerancia. Yo principalmente creo que estos niños no tienen que estar en un hospital, ¿no? O sea, por más de que te duela, nada, el hospital está para otras cosas, no para resolver los problemas sociales de la infancia. De hecho, si vos empezás a admitir estos niños, colapsa el sistema. Digamos, empezás a admitir por los problemas sociales que hay en el lugar, en la comunidad donde viven, colapsa y le quita el lugar, y ahí está el principio de justicia, digo, ético, de decir, bueno, no, los discursos tenemos que usarlos bien. ¿Se entiende sí, lo es que muy digo? complejo. Porque vos Sí, decís se el entiende. siniestro de tránsito. El siniestro del balazo es cada vez más prevalente, el de distintos tipos de violencia. Ni que hablar los países de Latinoamérica que tienen situaciones de conflictos armados, ¿no? Estos son conflictos armados urbanos. Hay otros que son rurales, yo qué sé. No es raro que vuelvan a haber conflictos armados a gran escala, no en Latinoamérica, en todo el mundo. O sea que el pediatra va a estar expuesto a esta situación. El asunto es, a quién le compete, hasta dónde llega nuestra abogacía, ¿viste? ¿Hasta dónde llega? Yo me siento un pelotudo saliendo a la prensa si me pregunta alguien, dice, no, el chiquito le pegaron un balazo. Alguien me va a aplaudir y me dice, ay, sí, que descubriste la violencia. ¿Descubriste la violencia? No, ¿Qué crees pero que yo haga? creo, porque yo, escuchándote hablar, ¿no? Claro, vos estás viendo la parte esa, pero yo veo todo desde una perspectiva más global de salud pública, veo la trayectoria de vida de Mm, ese niño, ¿no? sí, Y sí. eh, en el adulto que se va a convertir y en todos los problemas de salud y la salud, entendiendo salud como un resultado holístico, ¿no? Em, entonces, no es simplemente, bueno, lo devuelvo a su casa y mañana se muere de un tiro. Si sobrevive, igual su resultado de salud, no solo él, sino de los hijos que esa persona, que ese niño adulto después tenga y demás, van a ser catastróficos. Mm. Y eso a nivel global, a nivel social, a nivel sociedad, se va perpetuando, perpetuando, perpetuando. O sea, dentro de la teoría de perspectiva de curso de vida, estos estresores durante la infancia, Sí, que son son muertes justamente estos, sociales, ¿no? O heridos sociales. son, pero el estresor durante la infancia de este tipo cambia a todo nivel la salud a largo plazo, no solo de esa persona, sino de las personas que están alrededor, de los niños que esa persona después va a tener, y dura generaciones y generaciones. Entonces, sí creo que el pediatra ahí tiene necesariamente que tener un rol de abogacía, porque el pediatra no es nada más, bueno, mirar a un niño, hacerle el seguimiento individual, y me parece, como yo entiendo la pediatría, me parece que es más que eso. Entonces, cada uno, la mayoría de los pediatras, no la mayoría, pero digo, hay muchos pediatras que además forman parte de sociedades, forman partes de grupos de investigación, forman partes... Yo no veo ninguna de estas sociedades saliendo a hablar de todo esto, haciendo comunicados por sus redes sociales. No lo veo. Ahora, cuando estuvimos en Córdoba en el Congreso de SATI, una de las charlas que se dio fue justamente, por ejemplo, con los siniestros viales, que es la primera causa de muerte, ¿no? No lo En investigamos. niños a partir de 5 años. Es la primera causa, punto. No, no hay mucho más para discutir. Y ni hablar la primera causa de
discapacidad, de años de vida ajustados por discapacidad, no se discute, pero tampoco se pone en la agenda de ningún tipo. Digo, ¿por qué no están en las páginas web, en las redes sociales de cada una de todas las sociedades, redes pediátricas, bla, 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 hablando de este tema y poniéndolo en boga? Porque si nadie empieza a hablar de esto, también hay que crear la agenda Sí, de las sí. cosas que realmente, obvio que hay cosas que son súper interesantes, qué interesante que es el súper chico complejo en ECMO y no sé qué. Pero la verdad que si queremos como pediatras que cambie la trayectoria, que cambie realmente la mortalidad de los niños, que cambien sus trayectorias de vida, hay que empezar a hablar de estas cosas, hay que empezar a hablar de cuál es realmente el impacto real de un niño de tener estresores y vivir en una situación de vulnerabilidad durante su infancia. No es nada más, uy, pobrecito. Cambia totalmente la trayectoria de vida y de salud para toda la vida, hasta que tenga 80 años, todo lo que sufre en esos primeros años. No se habla. De la primer causa de muerte, que encima es evitable, no se habla. Se habla de las muertes evitables infecciosas, ¿no? Mm. Sobre todo en los primeros 5 años de vida. Pero después, no. Y también tiene que ver con esto, de la pérdida en el sistema de salud de los niños. Una vez que se escolarizan, entran a la primaria, la mayoría no se sigue. Hay ahí un área gris en el cuidado, que le decimos un área gris, y se pierden. Y vuelven, la niña vuelve premenstrual, a ver, por las dudas, si vuelve. Em, Todas estas cosas, digo, empezamos hablando de morbilidad Sí. del niño crónico y grave, pero en realidad hay un montón de morbilidades en la edad pediátrica que no necesariamente es haber estado en una UCI. Sí, obvio, haber estado en una UCI sí, y el sistema de salud colapsa y todo lo que sabemos. Pero también hay un montón de otras morbilidades que por ahí no son tan simples a la vista como estas que estamos hablando. El factor social, el factor es El hambre, del más importante, el el más hambre. importante. Es el factor que altera la morbilidad, morbilidad más importante. Y después, cuestiones como estas, las primeras causas de muerte, que no. Entonces, sí, yo considero y creo que los pediatras de todo tipo, de todas áreas, tienen que tener un rol activo en abogar por estas cosas. Entiendo esto de, bueno, pero estoy desbordado, trabajo en el hospital, ¿qué más puedo hacer? Bueno, si formás parte de una sociedad, intentá que esa sociedad lo ponga en agenda, lo vaya mostrando, lo levanten en algún lado. Mientras se siga sin hablar, igual no va a pasar nada. ¿Por qué crees que no se Hay que habla? Digo, crear un clima, hay que crear un clima de agenda para que después hay que hacer ruido. No, no es que de la nada alguien va a venir y va a decir, uy, me parece alguien a nivel de políticas públicas, ¿entendés? Porque hay un montón de intereses jugando unos contra otros. Vos tenés que ganar tu lugar ahí. sí, es muy complejo, pero yo me trato, cuando son complejos las cosas, trato de seguirme a lo que yo puedo hacer, lo que ya está en mi mano. Es verdad, la abogacía está. La abogacía es parte de no solo de los pediatras, tendría que ser de los médicos generales. Vos dijiste, participaste en un congreso, en general, de las conversaciones que hay en los congresos biomédicos, yo siempre pongo el mismo ejemplo medio irrisorio, pero es súper triste. Vas a un congreso de pediatría intensiva y capaz que de 10 charlas una mañana hay 4 que son de ECMO y hay Mm, 3 y 0 de trauma. Una de trauma, ponele, una. Y que es el principal asesino de mí. O sea, como que la epidemiología no la respetamos, ¿no? La epidemiología mm, o los principales problemas de salud poblacionales ni siquiera los respetamos desde el punto de vista de la investigación, no hay un stand en los cursos de pediatría que diga, bueno, ¿qué vamos a hacer con la pobreza infantil? ¿Qué vamos a hacer con el hambre? ujú. El año pasado me acuerdo en un O esto, barrio... o explicar, perdón, se te interrumpí, o Sí, sí. explicar, a mí lo que me pasó ahora, ponele, cursando acá la maestría, una de las materias era esto, era perspectiva de curso de vida, era la materia, ¿no? Y a mí me voló la cabeza, y digo, ¿cómo puede ser que en pediatría nunca me mostraron esto? ¿Cómo puede ser que no tuve una materia o no tuve en la residencia o en la facultad en pediatría? Nunca nadie me explicó la ciencia detrás de esto que es fundamental en la pediatría. Yo estaba entre fascinada por lo que estaba aprendiendo tarde en mi carrera profesional y frustrada de que, ¿cómo puede ser que en pediatría no se explique y no se hable de esto?
¿Por qué Porque no? entonces, cuando atendés al niño, si vos tenés todo esto en la cabeza, lo pensás de otra forma. Sí, Lo claro. pensás de otra forma totalmente distinta. Cuando pensás los factores de riesgo, los pensás distintos. Mira, una de las, Y la, hace unos años en Uruguay pusieron como medida, me acuerdo el ministro, el ministerio de hace 10 años más o menos, capaz que miento, ponele. Una de las cosas que fue facilitar la colocación de los dispositivos anticonceptivos subcutáneos, digo, en adolescentes. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió, en realidad, y está bien, de que un embarazo no deseado, no buscado y no deseado en una chiquilina de 14 años es un desastre. exacto. Es un Es un desastre. desastre para todos, No para para ella, ella, claro, para ella, para para los su padres. niño, para todos, para eso, para el niño y para el futuro niño de ese niño, porque hay un montón, no es simplemente eso puede afectar 4 generaciones subsiguientes. Sí, sí. Capaz que Eh, esa adolescente termina internada por una cosa banal, una apendicitis, y nadie piensa que capaz que antes de darle el alta tiene que preguntarle, escúchame, ¿no? ¿Te desarrollaste? ¿Tuviste tu menstruación? ¿Estás en etapa, ¿no? ¿Sexual activa? ¿Sí? ¿No? Bueno, ¿pensaste en ponerte esto? Y ya de ahí solucionás un problemón ujú, o prevenís un problema potencialmente muy grave de esa niña adolescente. Tampoco está en la currícula. Tampoco está en la currícula. mm, No está en la currícula de estas de no, las trayectorias. Creo que en primero de facultad ya no, los determinantes de la salud, la LOND, no sé qué, trayectorias vitales y eso. sí, pero no de la forma en la que se estudia, se piensa esto bueno, de perspectiva de curso de vida, transgeneracional, intergeneracional, cómo afecta el barrio en el que vivís, cómo afecta a nivel molecular el estrés en la infancia, cómo afecta eh, la epigenética, cómo afecta muchas generaciones después, el mismo estrés que viva la persona embarazada, cómo va a afectar después 4 generaciones subsiguientes. Entonces, todas esas cosas no, no sé por qué no forman parte de la currícula de un pediatra. Qué sé yo, Una no teoría sé. puede ser No que tengo no lo la... fomenta un visitador médico. Esa es una teoría que te puedo decir. Puede No es ser. una pastillita, no es una medicación, no es un estudio fashion, es simplemente tener una idea de salud pública. Ahora, vámonos a caernos a nosotros mismos en Latinoamérica. Vos estás en Estados Unidos, ¿no? Te formaste en Estados Unidos, tu quehacer sanitario hoy en día está en Estados Unidos, que es eh, el país más poderoso del mundo, capaz que con China y un par más, pero es un país súper rico, con mil problemas, pero súper rico, y con uno de los sistemas sanitarios más ineficientes, ¿no? O sea, Sí, sí. capaz que el más ineficiente dentro de los grupos del grupo de países desarrollados. Ya no sé ni en qué porcentaje están gastando del PBI millonario no sé si no era Millonario pero 13%, ¿no? ineficiente. Una locura. Los años de la esperanza de vida estaba bajando, o sea, un desastre, o sea, es como lo peor, peor que deshacer Sí. algo, no lo sé. ¿Qué discusiones hay de todo esto que estuvimos hablando? ¿Se entiende? Y no te estoy hablando solo Ujú. en la Escuela de Salud Pública de John Hopkins, yo te estoy hablando a nivel estatal, a nivel de discusión de Bueno, justo ahora políticas a nivel estatal. públicas. Bueno, ahora con Trump, bueno, contame Claro, eso. ahora olvídate. Qué sé yo, es muy impredecible lo que va a suceder porque va a haber recortes masivos, va a haber recortes, no sé, amagó con que se quiere ir del OMS, y eso es grave para, ni siquiera para, sí, es grave para Estados Unidos, pero es grave para la región, porque Estados Unidos es uno de los principales financiadores del OMS, del OPS, y sí, puso un tipo que es antivacuna en Kennedy, NIH, o sea, esto es Kennedy una Jr. cosa, Mm. exacto. Entonces es como, medio como un capítulo de Black Mirror, no sé, es imposible saber lo que va a pasar realmente. Hay una preocupación que es real, va a haber mucha desfinanciación, va a haber mucha gente que no va a poder seguir eh, con sus proyectos, va a haber desfinanciación de todo tipo también en
en asistencia a personas sin cobertura social. Ahora, pero pará, poné una pausa ahí. Antes de que empiece el capítulo de Black Mirror. Trump va a tener su segundo mandato que empezó ahora. Pero estuvo Ujú, Biden, estuvo el amigo ujú. Obama, ¿no? Esto, o sea, esto de la Sí, es ineficiencia no que, es a culpa de ver, Trump. no, no, no. O sea que hay cosas que No, vienen muy mal simplemente de digo que antes. se va, obvio, eso sin duda simplemente digo que se va a intensificar aún más. Ah, Pero la ineficiencia en realidad es por el modelo de sistema de salud que tiene Estados Unidos. En Estados Unidos, la salud es considerada una commodity, no es considerada un derecho básico fundamental como puede ser en Uruguay o en Argentina. mm. Entonces, al ser una commodity, es es una commodity. O sea, Hay es un algo que, gran que la negocio con gente las puede hacer negocios, ¿no? Donde el puede hacer capitalismo puede hacer negocios negocios. y que es un bien de consumo Ahí la va. salud, no es un derecho. Entonces, hay un gran negocio con las prepagas. ¿Por qué? Porque además no está regulado, vos podés cobrar un montón, cada uno compra, no es que se compra como en ciertos países que se compra el mismo estado o una gran obra social, compran todos juntos un paquete de medicación, por ejemplo. Entonces logra mejores precios. Acá no, está todo regulado, es libre mercado. Entonces las medicaciones son carísimas, hay un gran entongue con con las prepagas, con los seguros de salud, que son todos privados. Entonces, O sea, yo por soy, tengo mi ejemplo, trabajo y además pago mi seguro, ¿no? no, por ejemplo, mi empleador a mí Hopkins me da Mm, mi seguro yo puedo elegir entre distintos planes de seguro de salud, ah, yo elijo, tengo tres para elegir, yo elijo, es como en Argentina, como en Coso, que yo pago una parte y mi empleador paga otra parte, ¿no? De mi seguro. Pero eso, por lo que entiendo, no es que hay una ley nacional, cada uno depende, si tenés un buen empleador, como en mi caso, está bien, pero también te puede pasar, no sé, sí, 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 que no que te no. paga un buen seguro. Pero pero Tampoco la ese cuestión seguro es te cubre el que 100%, ¿no? Y vos tenés que hacer no, ahí consulta. va. Depende. Claro, depende el tipo de seguro que tengas, por ejemplo. Yo, por ejemplo, hay como, esto es un lío, hay simuladores para ver cuál te conviene, depende si tenés patología de gases, si no, pero cuestión es que son como los seguros del auto, vos tenés hasta determinada cantidad pagás y después ya dejás de pagar. ¿Viste? En el seguro del auto, si chocas, pagás hasta determinada cantidad de plata vos de tu bolsillo, pero si lo destruís, te lo cubre, Sí, el resto te lo cubre el seguro. Acá es sí. lo mismo. Acá es lo Mm. mismo. Es hasta dónde pagás vos y una vez que pasás eso, te lo paga todo el seguro. Pero en ese hasta dónde pagás vos, no es que pagás el 100%. Una parte te lo cubre y una parte no. Depende del tipo de plan que tengas. O sea, podés ser un Eh, siniestrado de tránsito, levantarte del coma cuando terminaste y te levantás, entras de nuevo en coma porque te enterás que tenés que pagar una torta de plata. Bueno, eso es una de las principales causas de bancarrota, de gente endeudada y demás, es por motivos de salud acá en Estados Unidos. Eh, es terrorífico. Pero lo que te iba a decir es que el precio de todo, de la medicación, de los estudios y demás, es el más caro del mundo. Y es porque hay todo un entongue con lo que por lo que entiendo, no soy una hiperexperta, pero hay todo un entonque con estos seguros de salud que entonces ellos arreglan directamente con los proveedores o con la farma a cuánto le van a cobrar el costo. Entonces, te doy un ejemplo, ¿no? Eh, yo ahora estoy tomando una medicación para la migraña que me la cubre el 100% la seguro. Yo no tengo que pagar nada, ¿no? Ujú. Me lo cubre el 100%, pero si yo tuviera que pagar yo de bolsillo, a mí, Paula, me cobran $1.000 el frasquito que dura un mes. La bancás la Pero migraña el como una seguro, duquesa. no, bueno, prefiero morir de migraña, imposible que Sí, pueda pagar. sí, sí, Claro, sí. pero al seguro no le cobran eso. El seguro le paga, creo que es por lo que vi, 260, ponele. El Mm. seguro tiene la capacidad de negociar porque es una gran empresa contra otra gran empresa y logra mejores precios. Pero si yo no tuviera seguro y fuera lo que sea, Claro, ese es el precio del mercado chao, que se le cantó a la empresa. cagué. Sí. Exacto, caigo al precio de mercado que se le cantó porque no hay una regulación con respecto a eso. O por lo menos no hay una regulación, no sé qué tipo de regulación hay, pero O sea, más no se puede liberar. Trump por lo menos eso no lo va a cambiar más.
No, pero sí va a financiar un montón de programas sociales, porque después, bueno, vos tenés Medicare, el que se conocía como Obamacare, Obamacare, sí. que se amplió la línea del porcentaje de personas a las cuales pueden acceder. Si vos tenés Medicare, por ejemplo, bueno, accedes eh, gratuitamente. Eh, lo que pasa que ahí está el problema, hay un montón de gente que no es tan pobre, pero tampoco tan rico. Entonces se queda sin el pan y sin la torta. Digo, endeudado. Es como los que llevan a sus hijos a las Endeudado, universidades que total, se quedan por vida endeudados con las universidades total. para que estudien. Ujú. Ahora, Sí. entonces no hay muchas discusiones de este sentido de trayectorias en la población norteamericana sanitaria y cómo hacemos para batirlo. Sí, En Baltimore, que es no, bueno, una ciudad uh, empobrecida, con bolsones de compleja, pobreza sí, compleja, sí. ¿no? Que tiene los dos Yo extremos, creo mucha plata y mucho. que, no, sí, el ámbito. Yo creo que se discute en el ámbito académico. Bueno, en el ámbito académico en el que yo estoy sesgada porque eso obvio que se discute. Pero después en la práctica hay muchos programas que están súper buenos, pero bueno, también son programas, está todo muy descentralizado, entonces depende de dónde vivís, tenés suerte de que hay algunos programas que estén buenos o no, ¿entendés? Es un país que funciona de forma descentralizada, cada estado es un país distinto y Mm. dentro de cada estado cada ciudad también tiene distintos programas, eh, qué sé yo, O sea que si sos un pibe de depende mucho. Baltimore, tus padres no tienen trabajo o tienen dificultades, no están trabajando medio ilegal, ¿no? En negro, como le decimos acá, te pegan un tiro y caes ¿dónde? ¿Tenés cobertura sanitaria hasta que tengas 18 años? Sí, claro. Gratis. No se endeudan después Sí, tus padres. si vos calificás para Medicare, y eso sí, Mm. O sea, depende. Como vos decís, depende. depende, sí, cuán Si tus pobre padres seas y tenían cuán. trabajo, pero no era el mejor trabajo, Claro, ahí estás más y no te complicado. correspondía Medicare y tenías algún seguro medio pedorro porque tu empleador Ahí estaba estás con un seguro complicado. malo y a tu hijo le pasa algo del estilo, puede que Estás no solo termines con el muy balazo, sino complicado. que termines con otro balazo a la Exacto. cuenta de tus padres que tienen que pagarte. Mm. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, Y no sé tampoco cómo, no quiero hablar sin saber cómo funciona Medicare y eso para casos muy graves, viste, de mucho, no sé bien cómo funciona, bueno, la etapa pero de sí, COVID básicamente era los que cada están dos más por tres, complicados. etapa, me acuerdo uno, etapa diario de un veterano que se agarró COVID grave, estuvo un mes y medio y literalmente se levantó en la UCI, tenía creo que un palo verde, $1 millón de deuda de no sé qué seguro, y se quería matar el tipo. Decía, me hubieran matado. Sí, sí, es una locura. Bueno, Paula, gracias por el rato. No resolvimos ¿No? Gracias a nada, vos. me quedé con más Nada, al dudas. contrario. Un poco te angustia esto. Está bueno Pero eso que creo que me una conclusión es que hay que empezar a salir a hacer más ruido. Desde la hacer más sociedad, y abordaje. nosotros desde la red, desde la Sí. CIP, desde SATI, desde CICIP, hay que hacer más ruido. Mm. Más allá de decir, miren qué lindo este paper nuevo que publicamos todos, también hay que hacer más ruido y decir, che, miren, los pibes se mueren de esto y se mueren de esto, y no está pasando nada, cada vez todo está peor. Son enfermedades. Viste que hay dos por tres. Es como loco, ¿no? Pero viste que dos por tres sale algún paper que se llama, en inglés sería neglected diseases, ¿no? O sea, es Sí, como enfermedades ninguneadas. exacto. O sea que podríamos decir que los pediatras ninguneamos de alguna forma la enfermedad más mortal. Es algo así. Sí, sin duda, no tengo ninguna duda de eso. Neglected disease, trauma, neglected disease. Ujú. Bueno, es una buena idea Sí, para un paper. sí, podemos empezar a escribir. Ah, bueno, vamos a escribirlo. Paula, te mando un abrazo. Cuídate del frío. Dale. Ojalá que dure Sí, bastante el frío, así no baja al sur. así no. Y Ah, bueno, disfrutamos. Claro, claro. disfrutá de la playa vos, que Aguántense el podés. BRS ustedes y yo iré a la playa. Abrazo grande. Bien. Chao, chao. Chao.